Aula Abierta por Luz Radio 102.9. 2:20 minutos y continuamos con Aula Abierta el día de hoy, hablando, de varios temas, obviamente derechos humanos, a propósito de ese informe producido por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en el cual se devela que Venezuela ha tenido un proceso de ruptura del hilo constitucional por la violación de derechos humanos y la ausencia de separación de poderes, de independencia del Poder Judicial, entre otros aspectos. Y sobre este tema, inclusive el informe del secretario de la OEA hace referencia a la situación de discriminación política que los venezolanos suelen, a lo largo de los años, han solido haber sido víctimas por la discriminación política. Hablábamos en el segmento anterior justamente de un tema que nos preocupa muchísimo, un titular de esta semana que aparece en varios medios. Héctor relataba un poco la nota del diario Versión Final en relación a algún tipo de represalias contra estudiantes GEL de universidades que asisten a las universidades privadas, becados por la gobernación, por la Fundación Jesús Enrique Lozada, y en relación a que a estos se les ha eliminado el beneficio por aparentemente haber participado en la solicitud del referéndum revocatorio. Y esto es sumamente preocupante. Esta es la reedición de la lista de Tascón, lo decíamos en el segmento anterior. Y mira, esto se equipara, es más o menos, obviamente mutatis mutandis, ¿no? Cambiándole lo que hay que cambiar a lo que en el seno de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, propició el Tercer Reich. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en aquel entonces eran por elementos étnicos, discriminaciones masivas dirigidas inclusive a aniquilar físicamente. Pero esto es una especie también de apartheid político, discriminación por motivos políticos que tiene una finalidad. Obviamente, dar un mensaje de represalia y de amenaza a quien no esté de acuerdo con el gobierno de turno, con el régimen de turno, que sin duda alguna pues está alejado de las prácticas más elementales de democracia, porque esto no ocurre en democracia, sin duda alguna. En una democracia los ciudadanos ejercen con libertad sus derechos políticos y la Constitución establece que la posibilidad de ejercer un revocatorio es un derecho político, está en el título de los derechos humanos. O sea, viéndolo de otra forma, por ejercer un derecho humano, entonces me violan mis derechos humanos y obviamente los violan las instancias de gobierno. Por eso el llamado se le hace sin duda alguna a la gobernación del Estado Zulia, que tiene un responsable que se llama Francisco Arias Cárdenas, gobernador del Estado Zulia. Incluso en el Nacional dijeron pues que expulsaron a 896 estudiantes de la Universidad del Zulia. Sí, pero los de la Universidad del Zulia no son GEL, en todo caso son de universidades privadas. Yo entiendo que en el caso de Maracaibo hay unos números que tendríamos que confirmar. Aquí a Luz Radio vino en el programa de Regla de Tres, vinieron algunos invitados y dieron algunas noticias al respecto. Vamos a poner la lupa desde Aula Abierta, porque el tema inclusive de la discriminación política lo hemos documentado desde la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra universidad, desde Aula Abierta, e inclusive se han enviado informaciones a órganos de derechos humanos como los órganos de Naciones Unidas. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, en junio del año pasado, que se hizo la evaluación sobre Venezuela por parte del Comité de Derechos Humanos en revisión de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece el principio general de la no discriminación y el principio de igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley. Planteábamos con muchísima preocupación justamente la discriminación política contra funcionarios públicos. Y inclusive el clima de persecución, por ejemplo, con trabajadores de PDVSA a través de unas listas de correos, toda una campaña hablando de una serie de situaciones pues que les constriñen el ejercicio pues inclusive normal de su trabajo, en el caso aquel de los funcionarios o de empleados. Ahora tenemos entonces unos estudiantes universitarios, probablemente el aspecto más sensible de la juventud,
probablemente a lo que el gobierno realmente le tiene más miedo, más temor, porque estudiantes universitarios, sin duda alguna, son los que en los momentos históricos en Venezuela, 2007, 2014, han sido los que se han plantado inclusive frente al gobierno a ejercer el derecho a la manifestación, por cierto, ya prácticamente prohibido en Venezuela por jurisprudencia de la Sala Constitucional, mediatizado fundamentalmente al ejercicio de una autorización. Sentencias estas de marzo del 2014 que constriñe contra el contenido mínimo esencial del derecho a la manifestación que está contemplado en el artículo 68 de la Constitución. Señores, los ciudadanos tenemos derechos. Bueno, señores, no. Señores del gobierno, los ciudadanos tenemos derechos y estos derechos están consagrados en nuestra Constitución, en nuestro derecho y en nuestros tratados internacionales. Gobernante que viole estos derechos es gobernante que viola la democracia, es gobernante que compromete no solo su responsabilidad personal, inclusive penal, porque a veces cometen delitos, sino que comprometen la responsabilidad internacional del Estado venezolano por la violación de derechos humanos. Asuma cada quien su responsabilidad. Sí, bueno, sin duda alguna es un tema muy delicado, sin duda forma parte de un ejemplo de lo que fue el apartheid, es una política de discriminación y sin duda alguna es un respeto a los derechos humanos. ¿Cómo es posible que estudiantes que tenían este beneficio por parte del gobierno del Estado Zulia con ya gestiones anteriores, es un derecho que ya tenían adquirido los estudiantes y simplemente por ejercer un derecho político, por firmar lo que hayan tenido que firmar en ejercicio de este derecho político, los hayan incluido de esas listas? Es muy grave y muy lamentable. Por cierto, ese programa probablemente es uno de los programas más especiales, más hermosos que ha podido desarrollar el GEL, me refiero, que ha podido desarrollar la gobernación, empezó en otro gobierno, continúa en este como debe ser. Y efectivamente nos preocupa muchísimo que a los estudiantes entonces, por ejercer un derecho humano, se le restrinja de la posibilidad de seguir estudiando, por Dios. O sea, el daño es para que no puedan estudiar. A mí esto no me extraña, porque si el ministro de Educación ya una vez había dicho que no estudiaran porque se volvían escuálidos, palabras más, palabras menos, pues obviamente no me extraña que este tipo de situaciones se ejerzan, pero bueno, entonces que los responsables asuman que están violando la democracia y están violando los derechos humanos y asuman sus responsabilidades al respecto. Sí, vamos en estos momentos al otro segmento de escuchar la música de Luz Radio 102.9 FM. Al regreso, José Vicente Aro.